Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará la contradicción de tesis número 164, diagonal 2016. Una contradicción de tesis de criterios entre los sustentados por diversos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. Un asunto importante en términos constitucionales, convencionales y también de legalidad. Un asunto que se ubica fundamentalmente en el contexto de lo que establece el artículo 107, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto en el ámbito procesal. En el ámbito substancial importante, los contenidos de los artículos 1 y 17 de la propia Constitución Política Federal. En el ámbito de convencionalidad, importante los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el ámbito de legalidad se ubica fundamentalmente en el aspecto procesal de acuerdo a lo que establecen los artículos 226 y 227 de la Ley de Amparo y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Importante el estudio que se realiza fundamentalmente de los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada y 88 y 100 de la Ley de Amparo vigente. Un asunto que lleva precisamente al análisis de una figura importante en el ámbito constitucional y legal, y el planteamiento en este caso en la contradicción de tesis se ubica en el análisis fundamentalmente de una figura que es precisamente la presentación de las demandas de amparo y también los recursos de queja y revisión, y el no tener precisamente por presentados estos recursos por el desahogo de las copias correspondientes que no se dé en las instancias de lo que establecen los artículos a que hemos hecho alusión, los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada y los artículos 88 y 100 de la Ley de Amparo vigente, y la consecuencia jurídica que en su caso establecería una posible violación a un principio importante en el ámbito constitucional y que es precisamente el del acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Estos son los elementos importantes en el contexto de la contradicción de tesis. Por una parte, la situación correspondiente al ámbito procesal que se establece fundamentalmente en estos tres artículos referidos 146, 88 y 100 de la Ley de Amparo, en el caso de los artículos 88 y 100 como elementos fundamentales que en su momento se plantearon en diversos recursos de los cuales conocieron tribunales colegiados del tercer circuito del Poder Judicial de la Federación. En este caso participaron por una parte el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación y por la otra los tribunales segundo y tercero en materia civil del tercer circuito del Poder Judicial de la Federación, en el conocimiento precisamente de diversos recursos. En el caso del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa, que conoció de un amparo en revisión, y también el caso de los tribunales segundo y tercero del tercer circuito del Poder Judicial de la Federación, conociendo de recursos de revisión y recursos de queja ante el planteamiento fundamental de no haber tenido por presentadas precisamente estas instancias de los recursos por el desahogo de las copias correspondientes. El punto fundamental está precisamente que ante la falta de una copia para dar el procedimiento correspondiente se vulnera o no el derecho a esta tutela judicial efectiva. Es el planteamiento fundamental que se da en el contraste, en la contradicción de tesis de los criterios que establecen los tribunales colegiados que han conocido de estos asuntos. En el caso, resolviendo, como hemos señalado, precisamente del amparo y también de los recursos de queja y revisión como planteamientos fundamentales para determinar si existe o no una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia como uno de los elementos fundamentales establecidos en la Constitución Política Federal en el artículo 17 constitucional, vinculado con lo que establece el artículo 1 de la propia Constitución Política Federal y en el ámbito de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y también el planteamiento fundamental establecido en las diversas tesis aisladas tanto de un tribunal como de los otros que contienden en esta contradicción
contradicción de tesis, la situación de la celeridad y la seguridad jurídica como elementos también importantes, la certeza jurídica, la legalidad, la seguridad que se plantean también en el contexto de lo que establece la Constitución Política Federal para determinar en su momento el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al no tener por presentados los recursos se establece o no la violación a este derecho fundamental que es precisamente el tema del acceso a la justicia. Esa es la temática, ese es el punto fundamental en la contradicción de tesis, si existe o no una violación a este principio derivado precisamente de los requisitos y las formalidades que se establecen en los artículos 88 y 100 de la Ley de Amparo vigente y en el artículo 146 de la Ley de Amparo abrogada como elementos fundamentales en el estudio de esta contradicción de tesis número 164, diagonal 2016, que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el punto fundamental en esto, que es precisamente esta contradicción de tesis en la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se someten a su consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas número 8 y 9 ordinarias celebradas el jueves 26 y el lunes 30 de enero del año en curso. Están a su consideración las actas con que se nos da cuenta, señores ministros, señoras ministras. No hay observaciones. En votación económica se aprueban. Quedan aprobados. Continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 164, diagonal 2016, suscitada entre los tribunales colegiados tercero en materia civil del tercer circuito, segundo en materia civil del tercer circuito y cuarto en materia administrativa del primer circuito, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 164/2016 se refiere. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en los términos de la tesis redactada en el último apartado de la presente resolución. Y tercero, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. Gracias, señor secretario. Antes de darle la palabra al señor ministro ponente, pongo a su consideración los 4 primeros considerandos de esta propuesta relativos, el primero, antecedentes, el segundo, a trámite, a la narrativa del trámite, el tercero, a las consideraciones sobre la competencia de este tribunal y el cuarto, a la legitimación de quien promueve la contradicción. ¿Están a su consideración? No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobado. Tiene la palabra el señor ministro Cosío. Muchas gracias, señor presidente. El presente caso deriva de la denuncia de contradicción de tesis formulada por la parte que interpuso el recurso de queja 137, diagonal 2014 del índice del tercer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. En dicho asunto se sustentó el criterio relativo a que no constituye una violación a los derechos de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo el hecho de que el juez de distrito requiera al recurrente para el cumplimiento de un requisito formal necesario para la dar de trámite al recurso de revisión, como es la exhibición de copias y ante la omisión de presentarlas, tenerlo por no interpuesto. En un sentido similar, se pronunció el segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito al resolver el recurso de queja 79, diagonal 2015. Por el contrario, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito sustenta el criterio contenido en la tesis aislada de rubro demanda de amparo si el juez de distrito la tiene por no presentada solo porque el quejoso, al desahogar la prevención respectiva, omitió exhibir un juego de copias de su escrito aclaratorio y aplica literalmente el artículo 146, párrafo segundo de la ley de la materia, transgrede la nueva regulación que en materia de derechos humanos rige en el Estado mexicano, así como la tesis seguridad
y celeridad en los procesos y derecho a la tutela judicial efectiva, su ponderación a la luz de los principios de interdependencia e indivisibilidad en la aplicación del artículo 146 de la Ley de Amparo. En la consulta se determina que sí existe el diferendo de criterios y que el mismo puede ser fraseado con la siguiente pregunta. La consecuencia jurídica relativa a no tener por presentada la demanda de amparo o los recursos revisión y queja por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes vulnera o no el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. Como usted mismo lo señaló, señor presidente, este es el punto quinto del proyecto que estoy sometiendo a su consideración. En este punto quinto se dan las razones por las que creemos que sí existe esta contradicción de tesis a la que me estoy refiriendo. Creemos que se dan los requisitos que están a partir de la página 23, que están ahí precisados, están dándose los artículos y debiéramos analizar, es la sugerencia que tengo, el tema de la existencia de la contradicción, lo cual le va de las páginas 9 a 29 para respecto de esto y en caso de que los compañeros ministros consideren que efectivamente se da la contradicción, pues ya exponer lo relativo al fondo y por qué el proyecto se está inclinando por uno de los dos criterios en distinto. Gracias, señor presidente. Lo hacemos, señor ministro. Tiene la palabra la señora ministra Piña, por favor. Yo nada más lo quiero presentar como duda, sí, señora ministra, para oír las opiniones, en relación a si realmente se está presentando una contradicción de tesis por los supuestos que se están analizando. En un caso, se presentó una demanda de amparo reclamando la aplicación retroactiva del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, era en este sentido un pensionado, y la demanda era obscura e irregular. El juez de distrito en términos del anterior artículo 146 de la Ley de Amparo Abrogada, le requirió para que aclarara la demanda, precisara diversos actos, etcétera, y acompañara del escrito aclaratorio tantas copias. En caso de no cumplir con lo que se le había prevenido, se tendría por no interpuesta la demanda de amparo. En los otros casos correspondió ya durante la tramitación de los recursos, ya dentro del juicio constitucional. Uno era un recurso de queja y un recurso de revisión, que establecen estos artículos, que si no presentan las copias necesarias para correr traslado con el escrito respectivo para las partes que conforman la litis, se tendrá por no presentado el recurso. Y eso ya es obligación del juez realizarlo. Mi duda es la siguiente. El artículo que analizó el juez de distrito fue el 146 de la anterior Ley de Amparo Abrogada. En este artículo se establecen varios supuestos. Uno de ellos es que la demanda sea oscura, que no exhiba copias, que es el supuesto que sería similar acá, etcétera, ¿no? Y ahí dice, el juez debe prevenir para que aclare la demanda o exhiba las copias y si no se tiene por no interpuesta. El caso concreto, un tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa, el juez tuvo por no interpuesta la demanda con la primera aclaración porque acompañó solo 4 copias y él le había dicho que 5 copias. Entonces lo que el colegiado dijo, mira, tú le pusiste, son varios requerimientos, se está integrando la litis, esta sería como la demanda inicial. La demanda que te presentaron era tan oscura que no se tuvo como la demanda inicial, la mandaste a aclarar. Ahora, ya aclarada, si no se presentó una copia de esa aclaración, pues lo que tenías que hacer, porque es como se va a fijar la litis, etcétera, es prevenirlo para que te exhibiera otra copia de la demanda. O sea, no desde el principio, porque la demanda que se presentó
era tan irregular, tan obscura, que eso obedeció la prevención. Ahora, ya aclarada la demanda, si no te exhibió 5 copias, sino solo te exhibió 4 copias, como se está integrando la litis y los criterios de la segunda sala, preferentemente en cuanto al acceso a la justicia y que debe imperar en estos casos, requiérele para que te exhiba la copia faltante. Eso dijo el cuarto tribunal colegiado. Los otros 2 analizaron un supuesto diferente, un artículo perfectamente claro, porque este tiene, les decía, el 146 tiene varios supuestos. Los otros colegiados analizaron artículos completamente claros que decían, si no presentan las copias para correr traslados, se tiene por no presentar. Tiene que haber una prevención por parte del juez y apercibido de que si no las presenta, se tiene por no presentado. Uno no presentó nada y en un juicio y en el otro lo hizo extemporáneamente y tuvo la consecuencia que establece la ley, porque hubo una prevención. Lo que yo quiero preguntar es si en este caso concreto, porque es un caso muy particular, no es el caso de que presentara la demanda sin copias, que el juez le previniera y que él no cumpliera con la exhibición de las copias de la demanda. No es ese caso, que podría ser similar a los otros para estudiar ese supuesto específico. El caso que sucedió aquí es diferente. Aclaró la demanda, porque la demanda era oscura, irregular, no se había entablado la litis, tenía muchas imprecisiones de acto reclamado, y una vez que ya aclaró la demanda en sí, el colegiado dijo, bueno, pues le debiste haber prevenido para que te exhibiera una copia más. Mi duda es, ¿podemos llegar a la conclusión, partiendo de este supuesto, de que se trata de los mismos supuestos? Porque, repito, no fue la demanda sin copia que no lo presentó, que no presentó la copia. No fue la demanda original sin copia, que sería el mismo supuesto de los recursos. Este es otro supuesto. Es una primera aclaración y después viene que el colegiado le dijo, bueno, presente. Además del caso concreto, que era un pensionado, era un artículo en la retroactividad de la ley, pero bueno. Esta sería mi duda. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Cosío. El tema que plantea la señora ministra Peña es muy interesante. Por eso el proyecto lo voy a tratar de abreviar lo que ya plantea. En la página 9 citamos la tesis con la cual estamos pretendiendo generar la contracción. Dice, contracción de tesis. Existe cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados adoptan en sus sentencias criterios discrepantes sobre un mismo punto, y esta es la parte que queremos destacar, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente igual. En el párrafo 13, que está en la página 10, entonces admitimos esto que dice la señora ministra, que efectivamente no hay una condición idéntica en los casos. Viene todo el desarrollo de las tesis, por qué si se da o no se da. Pero me parece que, para efectos de lo que ella está señalando, insisto, que es una pregunta valiosa, habría que ir a la página 25, párrafo 52, en donde dicen, y es la información que ahí está. Es importante precisar que si bien cada uno de los órganos colegiados analizaron medios de impugnación distintos y que incluso fundamentaron sus determinaciones con base en disposiciones de vigencia diferenciada, esto es, en los artículos 88 y 100 de la Ley de Amparo vigente, así como el 146 de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que ello no es suficiente para estimar que no se actualiza la contradicción de tesis, pues en esencia los órganos jurisdiccionales analizaron la misma figura jurídica como se pretende mostrar. En la siguiente página están transcritos estos artículos 88 y 100 por una parte y 146 por otra, y entonces aquí ya viene esta cuestión.
fraseo simplemente para no quitarles más tiempo. Los artículos transcritos regulan esencialmente los mismos términos, la figura de las copias de traslado y las consecuencias de no presentar. Disponen que el promovente deberá exhibir una copia, cuando el interesado no exhibe esta copia, se dará un plazo, etcétera, salvo los casos, que esto, en caso de que lleguemos al fondo, es importante, que en cada disposición establece. En este contexto es dable afirmar que los artículos de los cuales derivaron los criterios establecen en esencia la misma figura jurídica. Este es el presupuesto. Y el párrafo que me parece es el importante en este caso y el que puede generar la discusión es este. Cito: de igual forma, no obsta para declarar actualizado el requisito que nos ocupa el hecho de que el cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito haya analizado un caso en el que las copias faltantes fueron del escrito aclaratorio de la demanda de amparo, pues lo cierto es que requirió a la quejosa para que exhibiera un determinado número de copias de dicho escrito y ante la omisión de presentar en su totalidad dichas copias hizo efectiva la consecuencia que se refiere al 146 de la Ley de Amparo aprobada en el sentido de tener por no presentada la demanda de amparo. Entonces, como pasa muchas veces en este tipo de asuntos, si nos quedamos en un nivel de especificidad, yo creo que tiene toda la razón la señora ministra Piña. ¿Por qué? Porque efectivamente, y el proyecto así lo plantea, son medios distintos, son preceptos distintos, desde ese punto de vista no se trata de eso. Lo que hicimos es, partiendo de la idea de las diferencias entre los casos, que creo que están bien relatadas en el proyecto, como decimos en ocasiones aquí en el lenguaje de la casa, subimos un poco más el punto de contradicción, tratando de encontrar en qué sí se parecen estas figuras y se parecen en el requerimiento, independientemente del medio, y se parecen en sus consecuencias en no tener por acreditar. Esta es la condición. Insisto, si nos quedamos en un nivel ni mejor ni peor, simplemente más puntual, no hay contradicción de tesis. Si entendemos de una manera distinta que estamos viendo el problema del requerimiento y de su consecuencia, es decir, elevándolo un poco más, me parece que sí se daría la contradicción de tesis en ese mismo sentido. Creo que esto es lo que podría decir sobre este punto, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Primero debo aclarar que si esto se considerara que existe contradicción de criterios, yo estaría con el criterio propuesto por el señor ministro Cosío. Sin embargo, albergo muchas de las dudas planteadas por la señora ministra Piña Hernández bajo la perspectiva que ella planteó, y quisiera agregar algunos otros supuestos que me generarían por lo menos la duda fundada de que quizá el criterio que finalmente se tomara podría no alcanzar o alcanzar deficientemente todos los posibles supuestos que se dan en una circunstancia de falta de copias. Como bien aquí ha quedado destacado, la contradicción de criterios se da frente al que sostienen dos tribunales colegiados de circuito en relación con recursos de revisión y de queja que tienen que llevar también copias suficientes para que todas las partes estén enteradas de lo que se está cuestionando. Y la tesis que entra en colisión con estas corresponde a un supuesto diferente, que es la demanda de amparo. Una cosa más por agregar es que las cuestiones relacionadas con las copias de traslado de los recursos se rigen por la actual ley de amparo, y la que corresponde a la demanda de amparo son bajo la tutela de la anterior ley de amparo. Y aquí entonces establecimos dos importantes diferencias que nos llevarían a la dificultad de establecer un criterio general aplicable a la nueva legislación de amparo. Pero también es importante destacar que la lectura de las constancias que llevaron al cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito a tener como supuesto de procedencia la defensa de los derechos humanos bajo una reinterpretación del orden jurídico y exigir una segunda oportunidad para la presentación de la copia, se basó muy en lo esencial en que reconoce que habiendo pedido 5 copias, asienta, solo le faltó una. Me da la impresión que el tribunal aquí manda un mensaje. No fue una contumacia absoluta. Destaca
resaltando en el color y solo le faltó una copia. Quisiera recordar a todos ustedes que para los casos en donde las copias son insuficientes, la ley de amparo anterior solo establecía la obligación del juez de requerir las faltantes para cada una de las partes y las correspondientes al incidente de suspensión. Y que por jurisprudencia se determinó, para lo cual estaban obligados los jueces de distrito, que cuando las copias que faltaran, no obstante haber sido requeridas, solo eran aquellas necesarias para el incidente de suspensión, a efecto de hacer prevalecer el principio de defensa adecuada, se admitiera la demanda y no se abriera el incidente de suspensión, sino que éste se mantuviera a espera de que se cumpliera con el requerimiento. En concreto, si había pedido suspensión el quejoso y no había acompañado las copias correspondientes, y por número le exigían 6, y por equivocación había traído solo 5, jurisprudencialmente el juez estaba obligado a admitir la demanda privilegiando el acceso a la justicia y no abriendo el incidente de suspensión que requería de 2. Desde luego que esto hace razón cuando el colegiado acentúa, solo le faltó una. Si quisiéramos generalizar una respuesta a lo que aquí se presenta, para traerla al tiempo real y utilizarla en nuestra nueva ley de amparo, primero advertiríamos profundas diferencias ya ahora entre las copias de traslado que corresponden a los recursos, como le establece el 88 y el 100 de la nueva ley, pues se establecen, como bien lo dice el proyecto, alguna serie de hipótesis adicionales en las que, a pesar de no desahogar el requerimiento, dado los valores tutelados en frente de los actos reclamados o de los sujetos solicitantes menores, discapacitados o cualquier otro grupo vulnerable, el juez está obligado a expedir las copias independientemente de que no le hayan cumplido con el requerimiento. Sin embargo, la ley de amparo ahora recoge el criterio jurisprudencial para los casos en los que, habiéndose pedido suspensión y se hace un requerimiento de copias faltantes, estas se acompañen en ese requerimiento, pero no se traigan todas, de suerte que la disposición a la que me refiero, no obstante que el 110 exige las copias de traslado necesarias, el 114 de la actual ley dice: en caso de falta de copias en la demanda, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión solo dará lugar a la postergación de su apertura. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir a que generalizar en este momento, con tantas modificaciones y criterios diferenciados entre la revisión, queja y demanda, posibilidades alternativas que la propia ley da, e incluso trayendo a cuento una de las sentencias en lo que faltó es una de las copias, quizá caeríamos en la generalización de cuándo sí, cuándo no, principalmente cuando el proyecto dice: con esto no se afecta el derecho a la defensa. Si no cumples con traer las copias, no hay, en este sentido, posibilidad de que camine tu demanda. El riesgo entonces que yo advertiría es que, en el ánimo de dar seguridad, generaríamos un criterio que hoy posiblemente no cumpliera con todos y cada uno de los supuestos que la nueva ley sí reconoce para la revisión, para la queja, para la demanda de amparo, para los casos de menores incapaces, grupos vulnerables, para los casos en los que se pidió suspensión y ante la falta de copias, si las únicas que no nos acompañaron son las de la suspensión, supuestos todos estos contenidos en ley y que quedarían inmersos en el criterio jurisprudencial que aquí se plantea. Bajo esa perspectiva, a pregunta expresa contesto, creo que no hay contradicción de criterios.
Gracias, señor ministro. Gracias. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Si nosotros analizamos los asuntos que están sujetos a la contradicción de criterios, pues tal como lo manifestó la señora ministra Piña, en estricto sentido, pues no habría contradicción de tesis, y así lo ha determinado el señor ministro Pérez Dayán también. ¿Por qué no habría contradicción de tesis? Porque dos asuntos que son similares, hubo omisión total, sí, en recursos diferentes, pero hubo omisión total en cumplir con el requerimiento de exhibición de copias. Y en el otro, que es donde se presenta prácticamente la contradicción, que es el del cuarto tribunal colegiado, cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, aquí es donde se presenta la situación que ya mencionaba la señora ministra Piña y el señor ministro Pérez Dayán. Aquí el problema es que se le requirió para tres situaciones, dice, para que en 3 días se especifique el acto concreto en el que consideraba se le aplicó de manera retroactiva el artículo 57 tal. Inciso B, manifestara bajo protesta de decir verdad en qué fecha le fueron otorgados los pagos relativos a su pensión. Y en el inciso C, exhibiera 5 copias de su escrito aclaratorio. Y aquí es donde viene el apercibimiento general, que es de no hacerlo, en 3 días se le tendrá por no presentada la demanda. Entonces, la persona concurre al juicio y según nos narran en el antecedente 3 de esta misma ejecutoria, nos dice, cumplió solamente con el A y el B, pero no desahogó el requerimiento señalado en el inciso C. Así a simple vista pareciera que no presentó ninguna copia, o sea, no cumplió con el requerimiento del inciso C. Sin embargo, más adelante hace la aclaración en el párrafo 33 y dice, en estas condiciones, si la quejosa atendió las prevenciones realizadas por el juez y solo le faltó una de las 5 copias requeridas en uno de los puntos, entonces dice, se violan todos los principios que ustedes ya conocen y que ya se han mencionado, y por tanto revoca la resolución y dice, hay que decirle al juez que requiera nuevamente para la presentación de las copias. Si nosotros analizamos los hechos de esta forma, pues por supuesto que diríamos, no es el mismo, no se presenta la misma situación en los asuntos que nos están presentando. Porque en unos es queja, en otros creo que es revisión, en demanda de amparo que no cumplió con los requisitos. Entonces sí se dan en diferentes momentos. Pero ¿qué creo que es lo que aglutina el proyecto o pretende el señor ministro Cusillo aglutinar? En todos lo que se está determinando es si la falta de presentación de las copias a requerimiento del juzgador, el no cumplimiento de este requerimiento o el no cumplimiento cabal da lugar a tener por no presentada la demanda o el recurso correspondiente. También, bien lo señaló la ministra Piña, se trata de artículos en unos casos de la ley anterior, en otros casos de la ley nueva. Pero en los tres, el problema viene a ser exactamente el mismo. Nosotros tuvimos exactamente la misma duda, le estaba enseñando al señor ministro Franco, que traíamos justo la duda de si había o no contradicción de tesis por esta razón, porque los hechos en los asuntos en realidad sí son diferentes. En dos estamos hablando de incumplimiento, omisión total en la presentación de las copias, y en el otro estamos hablando de un incumplimiento parcial. Y por eso el tribunal colegiado le dice, bueno, pues sí se vio que quiso cumplir, entonces como quiso cumplir y le faltó nada más una copia, pues vuélvelo a requerir, y es cuando le revoca el auto respectivo. Ahora, ¿por qué en algún momento el proyecto trató de hacer esto como muy amplio? Y si nos quedamos con esto, pues está re fácil, sencillamente no hay contradicción y ya. Son hechos distintos, motivan cosas distintas, uno es incumplimiento total y el otro es incumplimiento parcial. Y son artículos distintos, no hay contradicción de criterios. Ahora, ¿qué trató de hacer el proyecto? El proyecto trató de aglutinar todo. Y de decir, cuando se trate de presentación de demanda, cuando se trate de presentación de recurso de queja o de revisión, en todos tienes que presentar copias para traslado.
Y ya que tienes que presentar copias para traslado, la idea es que si no cumples con las copias requeridas, las copias que establece la ley, el juzgador de amparo al que corresponda tiene la obligación de requerirte. El apercibimiento en todos los casos es el mismo. Si no cumples con la presentación de las copias de la demanda, tengo por no presentada la demanda. Si no cumples con la presentación de las copias de los recursos, te tengo por no presentados los recursos respectivos. Y recordemos, es la única ocasión en que el juez de distrito, tratándose de recursos, puede desechar el recurso él mismo, ¿no? Porque de lo contrario sería competencia del tribunal colegiado de la Corte. Aquí, por falta de copias, es la única razón por la que el juez de amparo en indirecto puede desechar el recurso que interponen en contra de un auto propio. Entonces, como se trata en todos los casos de lo mismo, de la presentación de copias de traslado para demanda, para recursos, si no se completan, te requiero, y si no las presentas, te tengo por no presentada la demanda o los recursos. ¿Cómo creo que el proyecto lo salvó? Les digo, sigue estando prevalente la idea de puede no haber contradicción y ahí nos quedamos. El proyecto, cuando fija el punto de contradicción, dice: la consecuencia jurídica relativa a no tener por presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión y queja, aquí ya englobó todo, dice, por no desahogarse en sus términos. No está diciendo si cumplieron poquito o mucho, no la desahogaron en sus términos. Y aquí engloba todo. El requerimiento de las copias de traslado correspondientes, se vulnera o no el acceso a la tutela judicial. Entonces, por eso el punto de contradicción, incluso cuando nosotros tuvimos esa duda, dijimos, si quieren que haya contradicción, a lo mejor lo que tiene que hacerse es ampliarse el punto de contradicción, pero regresamos a analizar. Y la verdad es que en el planteamiento engloba todo. Dice demanda, recursos, si no presentas copias de traslado y si no te cumplen con el requerimiento en sus términos. Entonces aquí está abarcando los dos, tanto el que te cumple poquito como el que no te cumple nada. Entonces engloba todo. Ahora, otra de las cosas que nos movió a nosotros a decir, bueno, pues puede haber contradicción de criterios ya planteado de esta forma tan genérica. La tesis de este pleno que dice contradicción de tesis existe cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean sean o no exactamente iguales. Entonces, bueno, con esta tesis de alguna manera pudiera establecerse que aun cuando las cuestiones fácticas no son exactamente iguales, pudiera darse la contradicción de tesis. Por otro lado, también apunta el señor ministro Pérez Dayán algo que me parece muy importante. Dice, en la nueva ley de amparo ya se establecen otros supuestos en donde se determina en qué casos el juzgador de amparo debe de entrar al quite y sacar las copias correspondientes, ¿no? Entonces, y esto está perfectamente precisado en el artículo 88 de la nueva ley de amparo y en el artículo 100. Ahí incluso yo le había pedido al señor ministro Cosío que en el momento en que se entrara al análisis del fondo, se le hiciera un agregado a la tesis. Un agregado a la tesis, porque si no mal recuerdo en el proyecto creo que también se dice, sí se menciona, que el agregado que se tendría que hacer a la tesis sería muy simple, después de que se dice todo lo que se dice en la tesis de que debe de cumplirse en sus términos el requerimiento, si no tenerlo por no presentado, que se le pusiera exclusivamente con las salvedades que se establecen en el artículo 88, párrafo cuarto, y en el artículo 100, último párrafo. Leo cuáles son estas salvedades. Dice el artículo 88, cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo anterior y se exhiban las copias a que se refiere este párrafo, se requerirá al recurrente en el plazo de 3 días, si no lo hiciere se tendrá por no presentado el recurso. Y luego dice, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de libertad, se trate
trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos de los núcleos de población equidad o comunal, o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes en su condición de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender el juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes, que era un poco la preocupación del señor ministro Pérez Dayán. Entonces, si a la tesis, que de alguna manera el proyecto se ocupa de esto, si a la tesis se le agrega copias de traslado, el hecho que el juzgador tenga por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión y queja por no desahogarse en sus términos, o sea, no cumplir, dice, el requerimiento previo para la entrega de las mismas no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. Se dan las razones por las que se considera que no se vulnera, y luego al final agregarle, en mi opinión, con las salvedades que el artículo 88 y el 100 de alguna manera establecen. Entonces, yo confieso que tuve exactamente la misma duda de la señora ministra Piña, y por eso recurrimos a buscar estos precedentes y sobre todo cómo se dio específicamente el acto y qué ha dicho la Corte en relación a cuando tenemos cuestiones discrepantes desde el punto de vista fáctico. Pero les digo, es muy fácil decir no hay contradicción de tesis porque tal como lo presentó los hechos son distintos. Ahora, ¿en qué se relacionan? En falta de copias, en presentación de demanda y en recursos, y en no cumplimiento del requerimiento en los tres casos, en no cumplimiento total o en no cumplimiento parcial. Ahora, si como lo trata la tesis al referirse al no cumplimiento en sus términos se entiende que abarca los dos, pues podría estimarse que existe contradicción de criterios y resolverse. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Me pide la palabra el señor ministro Lainez, por favor. Gracias. Gracias, ministro presidente. Yo también concuerdo en esta parte del proyecto. Yo creo que sí hay contradicción de tesis con sustento en el criterio ya de este pleno, que no voy a repetir, el que nos habla que puede haber contradicción, aunque los hechos fácticos no sean totalmente iguales. No podemos pasar por alto que el tribunal colegiado, en la interpretación del artículo 146 de la ley abrogada, finalmente señala que no hubo un cumplimiento total del requerimiento relativo precisamente a las copias. E incluso hace una interpretación pro persona y sobre el principio de tutela judicial efectiva y dice, debiste de haberle requerido una segunda vez, o sea, nuevamente la copia faltante. Entonces yo creo que sí el problema que como pleno corresponde dilucidar es qué pasa cuando hay este incumplimiento a la prevención, al requerimiento de la entrega de una, de dos o de todas las copias. Me parece que es necesario. Entonces, en este punto yo estoy de acuerdo. Ahora, y también totalmente, ya nos adelantamos un poco al fondo, no lo voy a hacer, pero efectivamente uno de mis propuestas para fondo era exactamente hacer referencia a las excepciones de la nueva ley, porque el artículo 88 y el 100 ya nos dan las excepciones, y yo diría el 114 último párrafo. Es una excepción que tiene que ver con la suspensión, porque ahí no se tiene por desechada, sino queda postergada ese otorgamiento. Entonces sería, creo yo, también el 14. Pero pues bastaría, yo también, y era mi sugerencia, que se resuelve, porque me parece que es importante lo que nos dijo el ministro Pérez Dayán, con que se complemente el proyecto y la tesis para decir lo anterior sin perjuicio de ya los casos específicos de que la nueva ley, que no existían en la ley anterior, en el 146, pero que ya nos marca como excepciones donde no puede haber este desechamiento. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío, que es el ponente, pero la señora ministra me pide una aclaración que pudiera ser útil para su Yo comparto que cuando uno dice que lo más fácil es declarar que no existe la contradicción, pero yo no lo veo de que si es lo más fácil o es lo más difícil. Yo lo veo que a nosotros como
Tribunal Constitucional nos corresponde fijar criterios porque así nos lo establece la Constitución, somos la cúspide de todo el sistema jurídico y todos los tribunales, en este caso serán juzgados federales y tribunales colegiados, tienen que acatar la jurisprudencia que nosotros emitamos. Por eso creo que las contradicciones de tesis, dado que van a normar todo el sistema jurídico en nuestro país, son de la mayor relevancia. No en tanto de lo fácil o lo complicado, sino las repercusiones que pueden tener. Comparto con la ministra Margarita que la duda me generó. Yo no tengo ningún problema en decir, bueno, sí existe, porque también entiendo que podríamos llevarlo al supuesto de copias necesarias en términos del 146. ¿Qué hacen muchas veces los tribunales colegiados? Muchas veces, para entender bien una jurisprudencia, leen la ejecutoria y leen los casos que se establecieron que eran iguales. Si ven los casos y ese caso es similar al de la ejecutoria, aunque no sean los mismos, se puedan desprender diferentes hechos fácticos, etcétera, pero si el caso se ajusta al hecho fáctico que entró en contradicción, ellos toman como que ese hecho, que no sea igual, se tiene que resolver conforme a la jurisprudencia, porque está incluido en la contradicción y aunque los casos no sean iguales, se tienen que resolver conforme a la jurisprudencia. Por eso creo que sí es cuestión de analizar que aunque los hechos fácticos sean diferentes, que yo no tendría ningún problema en eso, tendríamos que ver las instituciones sobre las que se está uno pronunciando. La ministra Margarita, coincido, el tribunal colegiado dijo porque le faltó una. Y por lo tanto, yo no estaría de acuerdo en relación en sus términos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me resaltó de la ejecutoria del cuarto tribunal colegiado fue lo que dice el colegiado en la página 19. Y en el 19 dice, con un enfoque analógico a lo que en otro caso la propia ley establece, dice, dado que el propio artículo 146 de la Ley de Amparo prevé una situación similar cuando el quejoso no acompaña las copias suficientes de su escrito de demanda, caso en el cual el dispositivo en cita prescribe que se debe prevenir para que presente las copias dentro del término de 3 días, símil que debe aplicarse al presente caso, aun cuando la copia que se solicita sea un escrito aclaratorio, resultado de una prevención del juzgador. ¿Qué tuvo en cuenta el colegiado? Este no es un supuesto donde el quejoso presenta la demanda sin copias suficientes. No es ese supuesto. Es un supuesto donde presenta una demanda completamente irregular y esto da lugar a una prevención para aclaración. Entonces dice el colegiado, bueno, en ese supuesto que es una aclaración de demanda, es reconstruir la demanda de amparo, bueno, lo vamos a llevar como si la presentara por primera vez. Entonces prevénlo para que te presenten las copias. Eso es lo que está diciendo el colegiado, eso es lo que yo aprecié. Entonces, por eso para mí, aunque podría yo compartir de fondo el asunto y si la mayoría sí lo decide me pronunciaré al respecto, sí me preocupa el que se pretenda asimilar situaciones o hechos que tienen un contenido, son el resultado de acontecimientos diferentes y de casos específicos para tratar un tema general que se pueda aplicar a ese supuesto específico. Digo, yo creo que en este caso el hecho fáctico sí incide en la decisión de la contradicción. Esa sería mi posición, pero yo no tengo ningún problema en pronunciarme si la mayoría sí lo decide. Gracias, señor. Gracias, señora ministra. Señor ministro, les recuerdo que estamos en el capítulo de la existencia o no de la contradicción, nada más para que sigamos sobre este tema. Gracias, señor presidente. Ante la sugerencia hecha por la señora ministra Luna y el señor ministro Lainez,
en la eventualidad de que el criterio fuera aprobado y simplemente con la posibilidad de que se aclaren aquellos nuevos supuestos que continua atajó la ley de amparo, desisto en mi pretensión de que no hay contradicción y me sumo a quienes piensen que sí la hay. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Agradezco los comentarios al proyecto y las sugerencias que se me han hecho. Efectivamente, esta tesis que la señora ministra Luna citó, que es la base del proyecto, está mencionada en la página 9, ella lo menciona, creo que eso ayuda mucho a la aclaración. Y también decir que efectivamente los casos de excepción que mencionó por primera vez el ministro Pérez Dayán y después también retomó la señora ministra Luna, también el señor ministro Lainez con la incorporación del 114, están señalados en la página 79. Y dice, en ese sentido, este Tribunal Pleno destaca que la ley de amparo vigente, el legislador previó casos de excepción en los cuales se impone al juzgador, etcétera. No tendría ningún problema, al contrario, está mencionado de una forma un poco críptica a mitad de la tesis, dice ahí que pues ante tal escenario el legislador podría hacer algunas cosas, pero hay que traerlos al final de la tesis, por supuesto. En caso de que esto se aprobara, no es momento de discutir la tesis, siempre quedan pendientes, pero por supuesto que les incorporaría para que quede muy claro ese punto de que una cosa es no región y los casos de excepción sí corren a cargo del juzgador por la gravedad de los mismos. Y en el párrafo 79 que usted nos mencionaba, se mencionarían específicamente las disposiciones. Sí, claramente. Del artículo 88 y del exactamente, artículo 100. Y el 114 que tenía también el señor ministro Lainez. Por supuesto, señor presidente. Muy bien. Continúa su discusión, entonces, señores ministros, vamos a tomar la votación. Por favor, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Existe la contradicción. Señor ministro Cosío. ¿También? Señor ministro Luna Ramos. Sí, en los términos que este pleno ha determinado en la tesis que se establece incluso en el proyecto, pues sí, puede existir la contradicción. Señor ministro Franco González. Existe la contradicción. Señor ministro Saldívar Ledo. Con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. No existe y que anuncio voto particular. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, en el sentido de que sí existe la contradicción, con voto en contra de la señora ministra Piña Hernández, quien anuncia voto particular. Muy bien. Continuaríamos entonces, señor ministro, Sí, pero ya con el contenido de la propuesta misma. ¿Cómo no? Entonces viene lo siguiente parte, hago una presentación de 2 párrafos, estoy a partir de la página, ¿será 29? Déjenme verlo. Sí, de la página 29 efectivamente el proyecto y de ese la nota lo siguiente. Al respecto se propone que debe prevalecer el criterio relativo a que el hecho de que el juzgador tenga por no presentar la demanda de amparo, los recursos de revisión y queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento previo para la entrega de copias de traslado, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva en virtud de que tal requisito no constituye un formalismo sin sentido, sino que tiende a garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. Es importante tomar en cuenta que la consecuencia jurídica prevista en el artículo 146 de la Ley de Amparo Abrogada, así como el 88 y el 100 y el 114 de la normativa vigente, no se actualiza de manera automática cuando el justiciable promueve o recurre sin las copias de traslado correspondiente, pues ante tal escenario el juzgador tiene la obligación de requerirlo para que en el plazo de 3 días contados a partir del siguiente al que surte efecto la notificación respectiva, entregue las copias faltantes con el apercibimiento de que no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, situación que le permite al interesado corregir su omisión, al juzgador contar los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional y a las partes preparar la defensa de sus intereses, salvo los casos que ya hemos mencionado, donde los artículos que se han citado, 88, 100 y 114, donde sí hay una función judicial de tutela respecto a personas que se consideran estar en una posición procesal diferente, digamos, a la común. Esta sería la propuesta, señor presidente. ¿A su consideración, señora ministra Luna? Gracias, señor presidente. Yo, como mencioné, en esta parte estoy totalmente de acuerdo. Y una de las razones que también me inclinan mucho en la votación anterior a decir que sí prevalezca la contradicción de tesis es precisamente para mandar este mensaje también a los tribunales de amparo,
porque pareciera que cuando estamos en presencia de decir la tutela al acceso a la justicia y al acceso efectivo a la justicia, parece que se entendiera como que el juez de amparo tiene que hacer todo lo que se necesite para que las personas acudan al juicio de amparo. No, yo creo que el acceso a la justicia es precisamente la existencia de esta posibilidad a través del cumplimiento de las reglas del juego que se establecen en las leyes, de tiempo, de forma, y que se cumplan con estas formalidades para poder tener acceso a la justicia. O sea, el acceso a la justicia no es que no existan estas reglas. Entonces, el cumplimiento de ellas a mí me parece muy, muy importante, y por eso en este asunto se está relatando precisamente que el hecho de que exista este tipo de formalidades, de tiempos, de vías, de plazos, pues no quiere decir que sean restrictivas del acceso a la justicia. Simple y sencillamente complementan el acceso a la justicia para que tengamos precisamente eso, reglas claras, precisas, en procedimientos en los que quienes comparecen sepan a qué atenerse y qué es lo que tienen que cumplir para poder obtener una decisión que les sea favorable. Gracias, señor presidente. Y por supuesto ya aceptó el agregado que le habíamos pedido. Gracias, señor presidente. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro. Exactamente, los mismos, el día de hoy estoy coincidiendo con la ministra Luna Ramos en todos estos puntos. Por eso precisamente yo tenía muy respetuosamente una sugerencia para el ponente en la parte final de la tesis. Desde la parte donde decimos, sin que haya lugar a que el juzgador vuelva a requerir a justiciable para que se desahogue en sus términos el requerimiento respectivo o que expida por su cuenta las copias faltantes, estoy de acuerdo, pero luego nos dice, ya que ello soslayaría la facultad que tiene el Poder Legislativo de establecer excepciones respecto a los mecanismos legítimos que él mismo establece para que se imparta y administre justicia. Yo creo que no es una excepción a la administración de justicia el que una vez requerido de que faltaron las copias y aún así el quejoso no cumple el requerimiento, consideremos, el desechamiento se considera una excepción a la administración de justicia. Curiosamente, el proyecto es muy rico, desde el párrafo 66 hasta el 78 nos da exactamente los argumentos. Y este argumento en la ejecutoria, en el contexto, no se lee mal, porque ahí sí nos dice, después de muchos otros argumentos sólidos, también nos dice, de ahí que no sea válido suponer que una vez que ya fue requerido el justiciable para exhibir las copias, el juzgador tenga la obligación de requerirlo nuevamente para que las entregue, o en todo caso, mandar expedir las copias por su cuenta, ya que ello soslayaría la facultad que tiene el Poder Legislativo de establecer requisitos y excepciones. En la ejecutoria se lee bien, a mí respetuosamente, en la tesis pareciera que dijera, es una excepción a la administración de justicia el que te tengan por desechado. Entonces, y yo creo que aquí entraría muy bien la parte de las excepciones de la que habíamos hablado. Y lo otro la planteo más como duda, ministro ponente, en el rubro, copias de traslado, el hecho de que el juzgador tenga por no presentada la demanda, no sé si es necesario poner o su aclaración, o la demanda y incluso su aclaración. Pero eso lo planteo más como duda. Gracias. Señor ministro Cosío. Creo que tiene toda la razón el señor ministro Lainez, y a la parte final suena distorsión el sentido, pero poniendo el tema de las excepciones a que habíamos dicho, trasladando el párrafo 79, creo que con eso se ajustaría, me parece una muy pertinente. Esa parte final está sustentada en el párrafo 78, que exactamente necesitaría desde luego modificación también. Perfecto. ¿Cómo no sé? Muchas gracias. Con esas consideraciones está su discusión, señores ministros. Tome la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro, ustedes a favor del proyecto modificado. Señor ministro También con el Cosío. proyecto modificado. Señor ministro Luna Ramos. Igual. Señor ministro Franco González El Salas. proyecto modificado. Señor ministro Saldívar Ledo. Con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto modificado. Señor ministro, En los mismos términos. señor ministro Pérez Dayan. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Guillermo Morales. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Muy bien.
Pues para que conste en el acta, léanos nomás los resolutivos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Primero, sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en los términos de la tesis redactada en el último apartado de la presente resolución. Y tercero, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. Con eso queda resuelta la contradicción de tesis 164, diagonal 2016. Y vamos a un breve receso para regresar a continuar con la lista. Vamos al receso. Se reanuda la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 371, diagonal 2015, suscitada entre la primera y la segunda salas de este alto tribunal, bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández y conforme al único punto resolutivo que propone, no existe la contradicción de tesis denunciada. Gracias, señor secretario. Voy a proponer entonces, como acostumbramos, los considerandos de inicio de esta propuesta, correspondiendo el primero a los antecedentes del caso, el segundo a la competencia, el tercero a la legitimación y el cuarto a la narrativa de los criterios en contradicción. Están a su consideración, señoras y señores ministros. No hay observaciones. En votación económica se aprueban los cuatro primeros considerandos. Tiene la palabra la señora ministra ponente. Sí, gracias, señor ministro presidente. Esta contradicción de tesis se está planteando entre criterios de la primera sala y la segunda sala en cuanto al análisis que se realizó del artículo 120, fracción tercera de la Ley de Aguas Nacionales, vigente hasta el 8 de julio de 2012. En la actualidad ya no está vigente, pero se consideró pertinente analizar si había o no esta contradicción. El proyecto lo que está proponiendo, en un primer momento se analiza si existe contradicción entre el criterio de la primera sala y un criterio que sustentó en un amparo directo en revisión. En ese asunto, la segunda sala lo que estableció fue que el 120, fracción tercera, no contravenía el principio de multa excesiva en función de que establecía un mínimo y un máximo. Ese fue el criterio conforme a una jurisprudencia, además, que es temática, y por eso consideramos que no, con ese precedente no hay contradicción con la primera sala. Ya cuando se analiza el asunto de la primera sala y de la segunda sala, en el caso concreto, la autoridad administrativa sancionó a un particular, en el caso de la primera sala, en función de que no tenía medidores con relación al consumo de agua. En el caso de la segunda sala, lo que determinó imponer la sanción correspondiente fue porque se trataba de una conducta que sancionaba el contaminar el agua o no contar con el permiso o la concesión para explotar y aprovechar aguas nacionales. De esto parte que estoy proponiendo que no existe la contradicción. Ambas salas analizaron si este artículo, que preveía una multa de 5,001 salarios mínimos, era violatorio del artículo 22, porque establecía una sanción que no era proporcional a la conducta que se había generado. Es decir, en el caso del medidor de agua que analizó la primera sala, esta cantidad de 5,001 salarios mínimos, si no mal recuerdo, era excesiva. Y la primera sala sí estableció por qué era excesiva.
dijo, porque la sanción no obedece a la falta de instalación, conservación, reparación o sustitución de los dispositivos para el registro o medición de la cantidad y calidad de aguas. En esta misma resolución, la primera sala dijo expresamente: el rango mínimo no era proporcional en esta conducta porque no impactaba en los derechos a la vida y a la salud de las personas, derechos humanos de mayor jerarquía, como sí ocurría con otras conductas sancionadas bajo los mismos parámetros económicos, como sería contaminar el agua o no contar con el permiso o la concesión para explotar y aprovechar aguas nacionales. En ese sentido, la ley de aguas de entonces establecía un catálogo de conductas y a todas las conductas les establecía una misma sanción. Si las conductas por las que se impuso la sanción no son las mismas y si el enfoque de regularidad constitucional de este artículo estuvo en función de examinar la proporcionalidad entre la conducta y la sanción, entonces estoy presentando así el proyecto de que no existe contradicción de tesis, máxime que la propia primera sala dijo, pero en este supuesto sí podría hablarse de que es proporcional, que es lo que dijo la segunda sala. Y sí quiero comentarles que este artículo ya fue, la fracción tercera sí fue reformada y en las razones que se dio precisamente en reforma al monto de la infracción fue que era desproporcional. Entonces actualmente ya no está en vigor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. A su consideración, señores ministros. No hay observaciones. Tomemos la votación porque este es un segundo proyecto. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto. ¿También? Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Daniel Con el Sosa. proyecto. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. Muy bien. En consecuencia, léanos por favor los resolutivos. Único, no existe la contradicción de tesis denunciada. Con esto queda resuelta la contradicción de tesis 371-2015. Atendiendo a la hora de esta sesión, vamos a levantarla convocándoles, señores ministros, como lo había mencionado, a la sesión que tendrá lugar el próximo martes, donde analizaremos la integración de las ternas que se enviarán al Senado de la República para la elección de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a continuación haremos una sesión ordinaria para continuar con los asuntos que están en lista. Se levanta la sesión. Gracias. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve dos asuntos, dos contradicciones de tesis. La primera de ellos, número 164, diagonal 2016, una contradicción de tesis de criterios entre los sustentados por diversos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, donde el estudio se ubica fundamentalmente en el estudio del contexto constitucional de los artículos 1 y 17 constitucionales y también el estudio en su momento del artículo 146 de la Ley de Amparo abrogada y posteriormente del estudio de los artículos 88 y 100 de la Ley de Amparo vigente y un tema fundamental, el asunto planteado en lo que es la tutela efectiva y también el acceso, precisamente el acceso a este marco constitucional de defensa de los derechos, una tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, planteado
planteamientos que en su momento se estudiaron, confrontando con elementos importantes respecto de los requisitos planteados en la ley de amparo. Esto en el estudio de estos artículos 88 y 100, y agradecemos a todos ustedes el seguimiento a esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde se determinó que no existe una violación a la Constitución Política Federal. Agradecemos la atención y los esperamos en la siguiente transmisión. Gracias.